Esa herencia cambió todo en cuestión de segundos, aún sentía el pulso vibrante del auditorio en la nuca. Miré al objeto sobre la mesa y supe que mi vida ya no me pertenecía. Nací en una ciudad donde las leyendas de conquista humana se cuentan con orgullo y miedo. Desde niño me enseñaron que la audacia y la empatía eran la moneda más valiosa en la galaxia. Ahora, parado frente a una reliquia extraterrestre que zumbaba con una luz azul interna, como si respirara luz, recordé a mi madre murmurando que el universo siempre prueba a los humanos con regalos envenenados. La cápsula donde reposaba la criatura era pequeña, apenas del tamaño de una maleta, cubierta con una tela que parecía piel fosforescente. Cuando la tapa se abrió, algo parecido a una flor de tentáculos emergió. Sus superficies eran translúcidas, con filamentos que cambiaban de color según la temperatura de la sala. Lo llamaron esclavo por costumbre humana. Cuando una civilización se rinde, sus sirvientes a menudo pasan a manos ajenas. La etiqueta me hizo ruido en la cabeza. ¿Cómo se puede heredar una conciencia? ¿Qué era legalmente mío? ¿El cuerpo, la lealtad, la deuda? Mis dedos temblaron al tocar la cubierta, la piel del ser era fría y húmeda, con una resistencia que recordaba a las algas del puerto. Las autoridades hicieron preguntas rápidas, antecedentes, intención, capacidad de cuidado. Respondí con la verdad templada en orgullo, había comandado rescates, negociado treguas, sostenido la paz en pequeños astilleros donde los humanos se aferraban a la esperanza. El contrato fue firmado con tinta y hesitaciones, mis manos seguían oliendo a metal y mar. Cuando sacamos al ser de la cápsula, su cuerpo se acomodó a mi aura como si reconociera a la especie humana por una firma química, una mezcla de feromonas y recuerdos de humo. Lo llamé a Sael por una palabra que sonaba a viento en una lengua que todavía no conocía. Esa noche lo llevé a mi habitación en el sector neutral, un lugar donde las paredes hablaban en tintineos acústicos. Asael respiraba tan bajo que parecía un acorde. Lo coloqué en una cama de aislamiento y observé cómo su estructura nerviosa respondía a la música de cuarteto. Aprendí a leer su color, azul para calma, ámbar para curiosidad, rojo para alerta. Pasamos horas en un diálogo de gestos, yo, enseñándole el mundo con fotos y olores, y él, abriéndome puertas mentales a recuerdos que no eran míos, pero que tenían textura de hogar. Las noticias saltaron al día siguiente, un humano hereda a un esclavo alienígena. Los comentaristas se preguntaban si mi decisión era moral o una artimaña. Las facciones poderosas murmuraron sobre tecnologías cuyo uso debería ser regulado. Pero nadie sabía del brillo que se formó en la esquina de los ojos de Asael cuando me contó, con imágenes, la palabra que le faltaba, hogar. Su demanda silenciosa cambió mi razón por obligación. Tomé entonces la decisión que sellaría mi destino, decidí. Firmé papeles, dije palabras calmadas a periodistas, y en el fondo supe que algo mayor que ley humana se había puesto en movimiento. Esa misma noche, alguien dejó una nota anónima bajo mi puerta, no lo conserves por mucho tiempo. Yo sonreí sin humor y entendí que la herencia que había aceptado no era un favor, sino una cadena que otros codiciarían. Mientras la ciudad dormía, Asael proyectó una imagen de un bosque de cristal y, por primera vez, pedí en voz baja, dime, ¿cómo puedo protegerte? Sus filamentos brillaron en ámbar y su respuesta fue una promesa sin palabras. Entonces, un sonido distante rompió la calma, un zumbido que venía del cielo y que hacía vibrar la ciudad entera. El techo del auditorio tembló. La primera vez que Asael habló fue con una canción de pulsos, no necesitó palabras humanas para que mi corazón se detuviera. Sentí la responsabilidad como un peso cálido y punzante. Al amanecer, la ciudad aún olía a sal y aceite. Con Asael caminando a mi lado, deslizando filamentos como una bufanda etérea, recibimos la primera ofrenda, una patrulla militar que exigía evaluación. El coronel Vega, endurecido por años en trincheras orbitales, llegó con ojos de juez y manos que no recordaban el tacto de la paz. Me preguntó si entendía las implicaciones de tener un esclavo ajeno bajo mi tutela. Le mostré la firma en el contrato, y él me miró como si la tinta fuera una trampa federal.
¿Qué vas a hacer con él?, preguntó, y en su voz había miedo a perder ventaja estratégica. Los días siguientes fueron una mezcla de tutorías y exámenes clandestinos, científicos que querían ver hasta dónde llegaba su biología, periodistas que buscaban el ángulo moral, activistas que temían la cosificación. Abracé a Asael cuando las preguntas se volvieron agresivas y le enseñé a contar historias humanas con gestos. Le mostré películas antiguas de la Tierra, la imperfección de una infancia en la playa, risa en blanco y negro, manos que construyen puentes. Cada noche, Asael me revelaba fragmentos de su pasado en imágenes que olían a ceniza y océano. La política no tardó en presionar. Las cámaras se convirtieron en enjambres y las voces en tormentas. Algunas facciones querían una custodia estatal, otras, un comité de estudio. En mi gabinete improvisado, me ofrecieron cifras, garantías y amenazas veladas. Mi decisión inicial, ser su protector, se transformó en estrategia. Debía demostrar que la relación humano-alien era posible sin explotación. Organicé una demostración pública, mostraríamos que Asael podía elegir sin coerción. Preparé el espacio en la plaza central donde la gente solía reunirse a escuchar música interplanetaria. La demostración comenzó con preguntas simples: ¿prefieres luz o música? ¿Prefieres el calor del sol o el silencio? Respondió, y la plaza estalló en murmullos. Entonces hice la jugada que nadie esperaba. Puse sobre la mesa una reliquia humana, un amuleto con la firma de mi madre, y expliqué que la elección real era más profunda: pertenecer por deuda o pertenecer por afecto. Asael inclinó su cuerpo, pulsó en tonos ámbar y mostró una imagen mental de un campo de ceniza y un grito que atravesó mi pecho. La plaza quedó en silencio. La imagen hablaba de una servidumbre ancestral, de cadenas que no se ven pero que pesan. Me acerqué y puse mi mano sobre su filamento central, sentí el cielo explotó en luces verdes y una silueta emergió sobre la ciudad. Una alarma desconocida rompió la rutina del barrio, la vibración tenía un tono que parecía decir: despierten. No era una amenaza lejana, era la llegada de algo que había esperado siglos. La silueta que emergió sobre la ciudad no fue solo una nave, sino una arquitectura viviente, columnas que respiraban, placas que brillaban como ojos y puentes que ondulaban como músculos gigantes. Las antenas enviaron un pulso que atravesó las calles hasta los huesos. La gente salió a mirar, y vi a mis vecinos con rostros pálidos, manos en los bolsillos, como buscando una verdad que no existía. Asael se elevó conmigo hacia la azotea. Sus colores se volvieron rojo oscuro a medida que los sensores detectaban frecuencias externas. La flota comenzó a rodear los puntos clave de la ciudad. Drones en forma de flores mecánicas descendieron y desplegaron redes que olían a ozono y metal. Las noticias, que solían ser exactas y frías, se volvieron un torrente de conjeturas y órdenes. Las autoridades impusieron un toque de queda, pero el miedo no obedece leyes. Los militares intentaron comunicarse con señales estandarizadas. Las respuestas fueron emisiones que resonaban en frecuencias que nuestras máquinas apenas podían traducir. En cuestión de horas, se supo que esos visitantes no venían a negociar, tomaban muestras. Buscaban especímenes, datos, genética. Su método era preciso y brutal: señuelos que atraían a la fauna local, dispositivos que congelaban las corrientes de pensamiento y extractores que dejaban atrás cuerpos con la novedad de un hueco lumínico. Vimos cómo barrios enteros quedaban silenciosos, con ventanas abiertas y platos con la comida intacta. Una anciana que conocíamos, Teresa, desapareció sin ruido, solo quedó su taza humeante. Dije que protegería a Asael, pero la ciudad me obligó a redefinir qué significaba proteger. Los consejos de emergencia propusieron trasladarlo a una instalación blindada. Yo entendía la lógica, pero algo en la anatomía de Asael rechazaba las jaulas. En su lugar, creamos un escondite bajo tierra, una red de túneles que recorría viejas estaciones de metro olvidadas. Mientras descendíamos, Asael compartió imágenes de su mundo, campos de cristal y naves que parecían árboles. Pero también mostró escenas de captura y nombre de rutas que cristalizaban en mi mente como pistas vitales.
El primer operativo que enviamos para testear la ruta no regresó. Silencio absoluto, solo quedaron las huellas de un zumbido que cortó la comunicación. Supe entonces que alguien les vendía información. Con cada día que pasaba, más personas desaparecían y menos confiaban en el vecino. Una noche, en el túnel, escuchamos pasos mayores, no humanos, sino una marcha metálica que hacía eco como latidos. La temperatura bajó de golpe y la luz de Asael se volvió blanca, intensa, como si alguien hubiera encendido un faro dentro de su pecho. Su filamento central vibró con mensajes que no entendí hasta que, de pronto, proyectó una figura, la reproducción holográfica de un ser de su especie, pero con marcas de guerra y ausencia en los ojos. La figura, con voz raspada y un idioma que solo pude captar en fragmentos, dijo en mi mente: vienen por nosotros, ahora. El túnel resonó con un silencio que olía a peligro, cada gota de humedad parecía un tambor marcando la cuenta regresiva. Nunca pensé que la noche tendría tanta prisa. La proyección desapareció dejando una estela de datos que Asael intentó descifrar con movimientos nerviosos. Mi pecho latía como si quisiera escapar del cuerpo, la responsabilidad se sentía como una armadura incómoda. Decidí que debíamos movernos al núcleo de la red subterránea, un antiguo centro de comunicaciones que ahora serviría como búnker improvisado. Con la ayuda de un grupo reducido de aliados, un técnico llamado Saito, un exmilitar, Mara, y un par de mensajeros, empezamos a trazar planes para intentar burlar la vigilancia. Mientras trabajábamos, Asael compartió más recuerdos de su gente, nombres que brillaban como constelaciones, canciones que eran mapas y una historia de persecución que se alargaba por eones. Comprendimos que su pueblo no era solo científico, también eran navegantes espaciales que ayudaban a especies a escapar de depredadores galácticos. La ironía mordió la lengua: ahora, nosotros éramos los cazadores que escondían a un navegante. Esa noche instalamos un filtro de silencio para evitar que la flota rastreara nuestras señales. Planificamos una salida, usaríamos un convoy de carga como cebo para distraer a los drones, mientras un equipo más pequeño transportaba a Asael a través de rutas secundarias marcadas por su memoria. Saito me mostró diagramas que se retorcían como raíces, Mara afinó armas hechas de aleaciones recicladas y tecnología humana improvisada. Al llegar al punto de transferencia, algo salió mal, las señales de los drones cambiaron y el cielo se abrió en una lluvia de esferas luminosas. El convoy fue alcanzado, las redes se desplegaron y atraparon los vehículos con una precisión que parecía coreografiada. Vi a Saito caer, a Mara disparar hasta quedarse sin balas y a mensajeros perderse en la oscuridad. Asael gritó con una serie de tonos que partieron mi razón. Su luz se volvió violeta y su cuerpo se estiró hasta parecer un arroyo de energía. Con una decisión que quemó mi lógica, salté hacia la red para intentar liberarlo. Las manos mecánicas me sujetaron y el mundo se llenó de estática. Pude ver, en la distancia, cómo el cielo se partía y una figura inmensa descendía. No era solo una nave, sino una criatura fusionada con tecnología, con tentáculos que brillaban con escritura antigua. Un rugido que no era sonido sino presión golpeó el aire. En ese instante, la red se cerró y yo fui arrastrado hacia un compartimento donde, entre chispas, vi que estaba escrito un símbolo que reconocí, la marca de un antiguo refugio que mi abuelo había mencionado en historias. Alguien había puesto una trampa sobre recuerdos que yacían protegidos por generaciones. De pronto, la oscuridad se cerró y escuché un solo clic mecánico. La cámara donde me arrastraban se selló desde fuera, y la señal de Asael se volvió borrosa, casi extinguida. La oscuridad dentro del compartimento tenía textura, cada respiración creaba nubes que parecían mapas de constelaciones perdidas. No podía moverme con facilidad, pero mi mente corría como si intentara alcanzar una ventana. El sello impedía que mi comunicador enviara señales, la única compañía era un eco metálico y el pulso lejano de la flota. Intenté analizar los cierres con los dedos, sentí relieves en la superficie que eran símbolos antiguos. Con esfuerzo, tracé una secuencia táctil que recordó a una cerradura olvidada y, tras varios intentos, el panel cedió con un chasquido.
Me liberé con las manos temblorosas, oliendo a combustible y a miedo, y salí a un corredor donde vi sombras que se movían con deliberación. Los guardias eran altos y con visores que refractaban la luz en ángulos imposibles. Corrí por pasillos que olían a circuitos y salí a una cámara de observación. Desde ahí, pude ver la ciudad prisionera, luces apagadas, drones como ojos sin parpadeo y, en la distancia, una estructura central que latía como un corazón mecánico. En una pantalla, una transmisión mostró a prisioneros de otras especies, y en el centro de la imagen, Azael. Estaba sujeto a un arnés que le perforaba la piel con filamentos de extracción. Su color era un gris apagado, su luz apenas vibraba. Un guardia pasó cerca y no vio mis movimientos. No podía permitir que lo usaran como recurso. Sabía que su conocimiento del mapa estelar lo convertía en un activo que cualquier potencia codiciaría. Con esfuerzo, localicé una salida de mantenimiento y, con la ayuda de herramientas improvisadas, pegué un transmisor a la red local para interceptar datos. Mientras copiaba archivos, escuché pasos y voces que hablaban de un traslado inminente, planeaban mover a los especímenes a una cámara mayor en pocas horas. La desesperación era un motor, supe que debía intentar un rescate. Regresé a la superficie disfrazado con una cubierta térmica y me uní a un grupo de prisioneros que, por accidente, estaban siendo trasladados. La rabia me dio una máscara fría, observé a Azael al pasar en un convoy sellado. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, brillaron con un destello que dijo más que 1000 palabras, confianza, miedo, y una esperanza rota. Me prometí que lo recuperaría, sin importar el costo. En el hangar, la operación fue un caos coreografiado, tapas cediendo, gritos, fugas de luz. Abrí un contenedor y vi algo que me rompió el estómago, más de su especie, cuerpos que colgaban en redes, piel marcada con símbolos que gritaban historia. Azael proyectó un mapa con rutas alternativas y, en el centro, una coordenada que no entendí. Tomé a Azael, lo oculté bajo la cubierta térmica y me preparé para desaparecer con el convoy. Al doblar una esquina, un foco se encendió y una voz atronadora anunció, contención perdida, activar módulo de purga. El suelo vibró, y una lluvia de pequeñas esferas descendió. Antes de que pudiera reaccionar, un brazo mecánico emergió del techo y me sujetó con fuerza. Sentí un pinchazo y, por un segundo, el mundo se dividió en dos colores, el azul de recuerdo y el rojo de alarma. Entonces, una mano humana me tocó el hombro y una voz murmuró mi nombre. El hangar olía a metal caliente y a promesas rotas, cada respiración parecía grabada en latidos de una orquesta que aún no sabía su final. El público esperaba, y sentí el peso de todas aquellas miradas clavadas en mis muñecas. Sostenía a Azael con la certeza de quien sabe que la próxima decisión sacrifica algo irreemplazable. La comandante, con su uniforme que reflejaba luces frías, dio un paso al frente y preguntó sin suavidad, ¿qué propones, humano? Mi voz salió rasposa, pero clara. Conté la historia breve, de cómo había heredado a Azael, de las rutas que su pueblo escondía, de los cazadores que vendían su conocimiento. Propuse algo que no cabía en los manuales, compartir el mapa, pero bajo vigilancia pública y con filtros que evitaran su explotación. Las reacciones fueron inmediatas, rumores como olas, elogios, amenazas y gritos mezclados. La comandante habló de traición, los magnates de extracción hablaron de recursos perdidos, una mujer del público sollozó pensando en su hijo desaparecido. Azael se mostró sereno, y proyectó un archivo, imágenes de refugios donde su pueblo había salvado vidas. No reclamamos poder, transmitió en mi mente, reclamamos derecho a no ser cazados. Sentí en mi pecho un conflicto claro, el deber de mi especie contra la deuda moral que creo conmigo mismo. Para sellar el pacto, activé el implante que habíamos diseñado con Saito. El cable cayó sobre mi nuca, una brisa fría me recorrió y, en segundos, la conciencia de Azael y la mía se superpusieron. No hubo pérdida de identidad, hubo una conversación directa, sin palabras humanas, en la que mi miedo se transformó en comprensión y su dolor en ruta.
Sentí memorias de viajes interiores y cantos que eran mapas, sentí el hambre de un pueblo por sobrevivir. La sala observó, incrédula, mientras nuestros pensamientos se entrelazaban y una luz compartida surgía entre nuestras manos. Pero en el instante en que la esperanza parecía posible, las pantallas del hangar vibraron, una transmisión desconocida entró en todas las redes. En el mensaje apareció una bandera que no conocíamos y, luego, una frase en un humano antiguo: reclamamos. El aire se congeló. La palabra llevaba consigo antecedentes: reclamación, posesión, juramento. Miré alrededor buscando señales de asombro y encontré ojos que aguardaban una respuesta que fuera más que palabras. Respiré y declaré lo que nadie esperaba: si estas fuerzas reclaman a Asael como botín, yo no permitiré que su conciencia quede en manos de opresores. Me ofrezco como puente y garantía, me uniré voluntariamente a la red que controle los mapas y compartiré mi propia vida como moneda de intercambio. Un murmullo estalló, algunos aclamaron, otros gritaron traición. La comandante se quedó sin aliento. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la transmisión volvió a cambiar, ahora mostraba mi rostro enfrente de una asamblea alienígena, y mi voz fue reproducida diciendo exactamente mis palabras. La sala se quedó muda, el público comprendió en un segundo la magnitud: mi oferta ya no era solo una declaración local, sino una firma reproducida en miles de sistemas. La comandante avanzó, con furia contenida, y preguntó con voz baja y cortante: ¿firmaste sin autorización? Sonreí con tristeza y respondí: lo hice ya.